Buenos días, esto es tu espacio Mario Med, tu médico en casa. Ya tú sabes, como cada sábado a las 9 de la mañana. Es tu programa de salud pública. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema que está de moda, un tema que muchas personas conocen su sintomatología, conocen cómo realmente el cuerpo reacciona a este tipo de alteración física que tenemos en el cuerpo. Entonces es importante, ¿no? Pero yo les quiero hacer un llamado de reflexión a todas aquellas personas que están viendo el programa. Así como tú inviertes en dinero, en comprarte un celular caro, así como inviertes dinero para comprarte una ropa, así como inviertes dinero para arreglar tu casa o inviertes dinero y tiempo para arreglar el motor de tu auto, cambias el aceite, así como inviertes tiempo en eso, también tienes que invertir en tu. Yo les pregunto, mantenimiento del corazón, ¿usted cómo se hace el mantenimiento del corazón? ¿Alguna vez hicieron, alguna vez han pensado, alguna vez? Lo más interesante, lo más bonito tenemos que entrenar nuestro corazón, pero ¿cómo entreno el corazón? ¿Cómo hago? Tenemos que hacer un poco de ejercicio, tenemos que hacer caminata, tenemos que hacer cardio, tenemos que comer comidas que no tienen mucho contenido en grasa, tenemos que hacer tantas cosas para no complicar nuestra actividad cardíaca. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, nos está explicando, querido doctor, miembro de la Investigación Académica de las Ciencias de Bolivia, filial Santa Cruz, tiene un diplomado Altos Estudios Nacionales, tiene una formación de maestría en seguridad y de su escuela de artes. También tiene en administración hospitalaria y también aquí, miren, él es especialista en cardiología. Así que sigamos sobre el currículo de nuestro querido doctor. Yo creo que el tiempo se nos haría corto porque es como un texto de medicina y eso es bueno porque tiene bastante experiencia y es una persona maravillosa. Estamos hablando del doctor Luis Alberto Urna Herbas, él es cardiólogo. Doctor, buen día, bienvenido a Mario Med, tu médico en casa. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día a todos tus seguidores y a toda la audiencia y primeramente pues agradecido por esta invitación y espero que esté a la altura de lo que esperan de esta conversación y que toda tu audiencia pues salga contenta e informada, que es lo más importante. Hoy día vamos a hablar de un tema que está de moda desde hace mucho tiempo. La gente, las personas, estamos un poco ansiosas porque muchas veces no sabemos qué hacer y pues, ¿qué podemos hacer? Antes de empezar, quisiera que nos diga qué hipertensión arterial las personas de qué estamos. Bueno, esa es la mejor manera de comenzar esta conversación. Y la forma más sencilla de comprender lo que es hipertensión arterial es entenderla como la elevación anormal, una elevación no fisiológica, es decir, no normal, de la presión arterial. Y eso es muy importante tenerlo presente porque es diferente decir hipertensión arterial que elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones, como por ejemplo correr, caminar, hacer esfuerzo, levantar un peso, es normal, no solo normal, es necesario que se eleve la presión arterial. Y eso es fisiológico, por lo tanto, eso no es hipertensión. Hipertensión arterial es cuando en situaciones en las cuales la presión arterial debería estar en valores más bajos, esta se mantiene elevada. Entonces, esa es la primera gran diferencia que hay que hacer. Y como te decía, la forma más práctica de definir la hipertensión arterial es como la elevación anormal y sostenida de la presión arterial. Entonces, se podría hablar que la hipertensión arterial varía de acuerdo a la actividad que cada persona hace, ¿no? No es lo mismo que una persona que sea deportista va a tener siempre los valores altos por el gasto físico que hace, ¿no? Por el oxígeno de los músculos, el esfuerzo. No es lo mismo una persona que no hace ejercicio, ¿no? Ahí tenemos esa gran diferencia. Claro, es una de las cosas que a veces nos cuesta hacer que el paciente comprenda que el valor de la presión arterial varía en el transcurso de las horas, varía en el transcurso del día y varía en función de lo que estemos o no estemos haciendo en ese momento. Y como tú dices, obviamente también varía del acondicionamiento físico que tenga cada persona.
Y esto, aunque pareciera algo sencillo de comprender, es lo que más nos cuesta trabajar en el paciente, porque a veces nos meten en la cabeza que el valor de la presión arterial es 1 y es fijo y que eso no debería variar en ningún momento, pero no es así, ¿no? Es un valor dinámico. ¿Por qué se nos sube entonces la presión? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué estamos haciendo algo de mal? ¿O qué no estamos haciendo para que la presión se nos suba o para que la presión se mantenga alta? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? En realidad, y ahí está lo interesante y lo limitante a veces de la medicina, la hipertensión arterial uno debería dividirla en dos tipos, ¿no? La hipertensión arterial sistémica, estamos hablando en este caso, porque también está la hipertensión arterial pulmonar. Pero en este caso, cuando hablamos de la hipertensión arterial sistémica, que es la que comúnmente la llamamos hipertensión arterial, se divide en dos grandes grupos, uno que se llama secundaria y otro que se llama primaria. Cuando hablamos de secundaria, significa que nosotros sabemos cuál es el motivo o cuál es la causa que está generando esta elevación de la presión arterial de manera no normal. Y cuando hablamos de primaria, es cuando aún no conocemos el motivo por el cual se eleva la presión arterial. Y en esto, lo interesante está que de cada 10 personas que nosotros tuviéramos con hipertensión arterial sistémica, 3 nada más van a ser secundaria y 7 van a ser primaria. Aunque esto pareciera un gran limitante hoy en día, hace unos años atrás eran 9 primaria y una sola secundaria. Entonces, a medida que el conocimiento médico va avanzando y la tecnología nos permite diagnosticar más enfermedades, cada vez conocemos más causas o más factores que elevan la presión arterial. Sin embargo, no podemos negar que hoy en día la gran mayoría de las personas con hipertensión arterial no se conoce una causa que sea la que, como decir, el causa-efecto, ¿no? Porque si no fuera fácil cortar la causa, eliminamos el efecto. Por eso es que la hipertensión arterial no tiene cura, se la controla. ¿Por qué? Porque como no conocemos exactamente qué es lo que está elevando esta presión arterial, no lo podemos eliminar, no podemos eliminar esta causa, porque eliminada la causa se acabaría la hipertensión arterial. Ahora, lo que sí conocemos y lo que está bien definido son los factores que predisponen a que una persona tenga hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos factores, doctor? Mira, lo más importante, quizás uno de los más frecuentes, y te diría que es el que es inevitable, es el paso del tiempo, ¿no? En la medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras arterias se van haciendo cada vez más rígidas y este es un motivo por el cual la presión arterial se va elevando. Otro no podemos negar que son los factores predisponentes o lo que la gente lo que las personas conocen muy frecuentemente como factores hereditarios, pero en realidad es simplemente factores predisponentes, ¿sí? También tenemos factores clásicos de enfermedad cardiovascular como el ser hombre, ¿sí? Es un factor de riesgo, ¿no? Estos factores que te he nombrado, que son los más pesados, ¿sí? A su vez son los que no podemos hacer nada, ¿no? No podemos volver en el tiempo. No podemos quizás cambiar de género, pero no vamos a cambiar nunca de sexo y no podemos cambiar nuestro pasado. O sea, si nuestros antepasados tuvieron hipertensión arterial, nosotros no vamos a poder modificar eso. Entonces, estos son factores que no se pueden modificar y que incrementan un poco el riesgo a que tengamos hipertensión arterial. Sin embargo, existen una larga lista de factores que sí podemos modificar y es en los cuales la medicina hace su mayor trabajo y tiene mucho énfasis en ello, como es el sobrepeso, la inactividad física, el consumo excesivo de sal, enfermedades que uno tenga como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas estas situaciones van a incrementar la probabilidad de tener o desarrollar en algún momento hipertensión arterial. ¿Quiénes son las personas que estamos con mayor riesgo a que tengamos esta presión arterial? Los niños, los jóvenes, los ancianos. Como te decía hace un momento, la población que tiene mayor riesgo de tener presión arterial, hipertensión arterial, y que por eso es que cada vez la vemos con más frecuencia, son las poblaciones añosas, ¿no? Las poblaciones de mayor edad. ¿Por qué? Porque mientras más años vamos a vivir, más rígidas se van a hacer nuestras arterias, por lo tanto se va a elevar más la presión arterial. Se dice que
de todo ese pequeño grupo que llega a los 80 años y que cuando llega a los 80 años no tuvo hipertensión arterial, a partir de los 80 años, 9 de cada 10 personas van a terminar siendo hipertensos, ¿no? Entonces, uno de los principales factores es la edad. Y hoy, como vivimos mucho más tiempo que hace años atrás, pues es más frecuente ver pacientes hipertensos que lo que veíamos antes. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como primera línea? Ya sabe que está con presión arterial. ¿Cómo una persona primero se da cuenta que está con presión arterial? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que sentimos? Esa es una excelente pregunta porque hay mucha desinformación entre la población, entre las personas. No es raro, es más, te diría que es hasta frecuente escuchar que la gente se automedica con medicamentos porque tienen dolor de cabeza. Dicen, me dolió la cabeza, seguramente mi presión está alta y se están tomando algún medicamento de estos conocidos como son los enalapril o los losartán, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. La hipertensión arterial es una enfermedad que se la conoce o se la denomina como el asesino silencioso. Es decir, por lo general no nos da molestias, por lo general no nos da síntomas hasta o muy entrado el cuadro, o a veces incluso muchas personas debutan con muerte súbita antes de presentar algún síntoma, ¿no? Entonces, una de las cosas que deberíamos sacarnos de la cabeza es el asociar el dolor de cabeza con hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cómo prevenir o cómo evaluar a un paciente que tengamos sospecha o que ya sea hipertenso o en vías de hipertensión arterial? Pues la mejor forma es hacer una consulta médica a partir de que empecemos a entrar en edades de riesgo, ¿no? A partir de los 30, a partir de los 40 años, comenzar a visitar a nuestro médico, ¿sí? No necesariamente al cardiólogo, ¿no? Vamos a un médico general, vamos a un internista, un médico familiar, y en la medida en que sea necesario, pues ellos nos derivarán al médico que debamos acudir de acuerdo a la gravedad que tengamos en ese momento. Pero la mejor forma es eso. Y obviamente tratar de evitar los factores de riesgo que nos van a conducir a esto, ¿no? Como te escuchaba decir en la introducción, la actividad física, tanto en personas con hipertensión como en personas sin hipertensión, va a disminuir la presión arterial. Entonces es un buen mecanismo o es una buena medida que va a evitar o va quizás detener en la medida de lo posible la presentación de hipertensión arterial, ¿sí? Tener un buen control de nuestros valores de colesterol, de nuestros valores de triglicéridos. Si estamos con alguna enfermedad de base, que esta enfermedad esté bien controlada, ¿sí? Evitar el sedentarismo. Entonces, todas estas situaciones nos van a ayudar a que en el futuro tengamos menor riesgo de tener hipertensión arterial. Hay algo que la gente y todos hacemos. ¿Es el método específico o es el método con mayor certeza nos da un diagnóstico de presión arterial usar el tensiómetro? Hay el automático, el de mercurio, hay bastantes. ¿Cuál es el mejor para saber, estoy con presión arterial? Como te decía, lo primero que nada es, primero hablemos de los tensiómetros. Los tensiómetros, hace años atrás decíamos que el gold estándar o el ideal o al que nadie le discutía es el tensiómetro de mercurio. Hoy en día eso ha quedado en desuso por el tema de la contaminación que genera el mercurio, ¿sí? Luego quedaron los esfingomanómetros, que son los tradicionales cuando vamos a un consultorio, y los electrónicos o digitales. Igual hace no muchos años atrás, cuando se abandonó el de mercurio, era como que la mejor opción era el esfingomanómetro y el tensiómetro digital era como que quedaba en duda o que sus valores no eran tan fidedignos. Hoy en día el tensiómetro digital es mejor que el esfingomanómetro, pero hay un pero, siempre hay un pero, ¿no? El pero es que no es cualquier tensiómetro digital. Nosotros deberíamos buscar o pedir a la empresa que nos está vendiendo lo que se denominan tensiómetros digitales validados. Si nuestro tensiómetro digital es validado, esa medición que tengamos es fidedigna e incluso podría ser mejor que la que nos tomen con el tensiómetro de esfingomanómetro. Pero tiene que ser validado, porque si no en el mercado encontramos de todo tipo de tensiómetro, desde la muñeca hasta los brazos, entonces no es cualquier tensiómetro. Y el segundo punto, independientemente del tensiómetro que usemos o que usen, lo importante nuevamente, y perdón que sea repetitivo con esto, es comprender que la presión arterial no es un valor fijo, es un valor dinámico, es un valor que se mueve y que no me debo tomar la presión en cualquier momento.
porque hay dos grandes errores que se cometen. Uno, en el paciente que no tiene hipertensión arterial, que llega corriendo de la calle o ni bien entra a la casa, se toma la presión y la presión le da ligeramente por encima del valor normal o le da muy alta. Ese valor no sirve, esa medición no es útil, porque el paciente o la persona, perdón, estaba en actividad. Es necesario que la presión arterial se eleve. Entonces, no nos tomamos a veces el tiempo de entrar a la casa, sentarnos o recostarnos unos 15 a 20 minutos y en esa tranquilidad de estar recostados sin hacer absolutamente nada, 15 a 20 minutos, sin haber tomado café en los últimos 30 minutos, sin haber fumado en los últimos 30 minutos, ¿sí? Recién medirnos la presión arterial. Y en el paciente que es hipertenso, otro grave error que a veces cometemos es medirnos la presión arterial antes de tomar la medicación. Por lo tanto, tampoco tiene sentido, porque yo ya sé que la presión arterial está alta. Si yo me tengo que medir la presión arterial, me la voy a tomar para saber el efecto que está teniendo el medicamento en mi cuerpo y no antes del efecto del medicamento, porque es como decir, bueno, soy hipertenso y la hipertensión no va a cambiar nunca. Y ahora que me acuerdo, perdona que vuelva atrás, otro gran factor de riesgo muy, pero muy pesado para la hipertensión arterial es el fumar. El tabaquismo pone más rígidas las arterias y es un factor de riesgo muy pesado para la hipertensión arterial. Quiero que nos explique, ¿no? El valor de la presión arterial es de 80 a 120. ¿Se sigue manteniendo ese valor normal o se actualizó para que la gente un poquito entienda? Porque la gente conoce el valor. Claro. El valor de presión arterial que nosotros denominamos normal, en realidad deberíamos definirlo como valor de presión arterial óptimo, ¿no? El valor de presión arterial óptimo es menor de 120 para la sistólica y menor de 80 para la diastólica. Eso ahora, hace años se lo ha definido así y sigue vigente. Ahora, lo que yo le quería preguntar es eso. Una vez que tenemos claro el valor normal de la presión, ¿es lo mismo una persona flaca que 80, 120? ¿Es lo mismo una persona de la misma edad, vamos a poner que son de 30 años, flaca y de 30 años con sobrepeso, y una persona adulta de, por decirlo, 60 años? ¿Tiene que ser el mismo valor normal para esas diferentes personas o varía en algo? El valor de la presión arterial óptimo es para todos, independientemente de si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos sobrepeso, si no tenemos sobrepeso, y hoy es independiente también de la edad. El valor de presión arterial óptimo es menor de 120 y menor de 80. Yo digo, no deberíamos hablar, aunque es más fácil entenderlo así, de valor de presión arterial normal, porque en realidad no conocemos cuál es el valor de presión arterial normal. Nosotros sabemos que el valor de presión arterial menor de 120-80 es óptimo, porque a medida que a partir de este punto se van elevando los valores, tenemos más eventos cardiovasculares, es decir, tenemos más chances de infarto, más chances de ACV, más chances de complicaciones cardiovasculares. Pero ese valor, que es menor de 120-80, es para todos. No hay, no, pero lo que uno escucha, y me imagino que por ahí va tu pregunta, lo que uno escucha frecuentemente, pero esa es mi presión, digamos, no existe eso, no hay eso. El valor es menos de 120 y menos de 80 el valor óptimo. O sea que no importa el gordo, o porque una presión alta porque mi masa corporal es más y por eso el corazón tiende a trabajar más para bombar sangre. La otra no, yo soy flaquita y mi corazón no necesita hacer tanto esfuerzo. Por eso. No existe eso. El valor de presión arterial óptimo es para todos. Ahora, es cierto que uno tiende a encontrar en las mujeres valores menores que en los hombres, pero el punto límite para todos es menos de 120 y menos de 80. Y otro error a veces que cometemos, sobre todo con las personas que tenemos sobrepeso o obesidad, es que utilizamos el mismo tensiómetro que para una persona sin sobrepeso o obesidad. Los tensiómetros van incrementando su tamaño en la medida que el paciente incrementa su masa corporal. Porque si yo te mido a ti con un tensiómetro y con el mismo tensiómetro me mido a mí mismo, muy probablemente a mí me va a dar un valor más elevado de presión arterial y no va a ser un valor real, sino que va a ser un valor inducido por el manguito que utilicé para tomar la presión arterial. Entonces ahí está el detalle, entonces lo que la gente dice, ¿no? La pregunta que le hacía,
hay que tener cuidado con el tensiómetro, ¿no? Muchos usamos un tensiómetro para determinada persona y pensamos que puede ser igual. Ahí existe esa parámetro normal, pero va a mostrarme porque el otro no es la clase, se puede llamar, ¿no? Por eso altera un poquito lo que es. Claro, nosotros tenemos que, como la mayoría de los procedimientos, nosotros tenemos que elegir la herramienta adecuada para cada persona. Y es un gran error y es un error muy frecuente el que utilizamos el manguito, el mismo manguito para cualquier peso. Es más, vas a encontrar muchas veces que para subsanar este problema, porque a medida que empieza a inflarse el manguito, se va a querer soltar, la gente lo agarra o le pone una cinta. Ahí ya te dio un valor que no sirve para nada. Entonces, eso lo que te está queriendo decir es que el manguito no es el adecuado para esa persona y que necesitamos un manguito mucho más grande, tanto en longitud como en ancho, para que podamos obtener un valor más real y más acorde al valor de esa persona. Me está escribiendo aquí una muchacha de enfermería al WhatsApp al interno y me pregunta para el doctor, ¿hasta cuánto tengo que dar la insuflación de mercurio para no ser muy molestoso al paciente? 180, 200, 250. ¿Cuánto es lo recomendable? Porque hay pacientes que dicen, me está doliendo o mucho me infló o me aprieta. ¿Hasta cuánto sería lo más recomendable? Por lo general, la sensación del manguito, hay personas que lo toleran más, hay personas que con pocas insuflaciones ya están refiriendo molestias. Lo que nosotros debemos hacer es tomar el pulso de la persona a medida que vamos insuflando el manguito. El momento que perdemos el pulso significa que la arteria ya está colapsada. Entonces podemos, después de esto, aumentar 10 o 20 milímetros de mercurio más y recién empezar a liberar la presión, ¿no? Porque ahí ya sabemos que vamos a estar por encima de su valor de presión arterial sistólica, ¿no? O sea, si yo perdí el pulso a los 150, subo a los 160, 170, 180, no tengo necesidad de subirlo a 200 o 300, ¿no? Porque seguramente le voy a generar molestia a mi paciente. Y es algo que hay que obtener la mayor información que se pueda del síntoma. Y esto también es algo que a veces nosotros nos cuesta hacerlo entender o transmitir a nuestros pacientes, porque la medicina, como bien lo sabes, es una ciencia, pero es un arte, ¿no? Entonces, nosotros, el poder acercarnos a lo que tiene la persona depende mucho de lo que la conversación que vamos a tener nosotros con la persona para que nos pueda transmitir todo lo que esa persona está sintiendo. A veces los pacientes llegan y dicen, ayer me dolió el pecho, ¿qué tuve? Digamos, ¿no? No hacemos magia, esto no funciona así. Entonces, es algo que hay que averiguar, hay que conversar, hay que ver en qué medida realmente es un mareo y cuáles son las múltiples causas que pueden llevar a esto. Es muy importante saber ese tipo de situaciones. Quiero que nos diga, ya que nos habló Mónica sobre si la cabeza de los mareos, ¿cuál es el significado que uno debe saber? El dolor, parte de la cabeza, por así llamarlo. Que nosotros digamos antes de medirnos la presión, me subió la presión. ¿Qué parte nos afecta en la cabeza? Mira, te lo voy a poner de estas dos formas, ¿ya? Primero, que esto es un dilema como ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Ya? Porque si bien la hipertensión arterial puede generar o puede desencadenar dolor de cabeza, ¿sí? El dolor de cabeza va a elevar la presión. Todo dolor incrementa la presión arterial. Por eso te digo, al final termina siendo ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué vino primero? ¿Primero le dolió la cabeza y luego se le subió la presión? ¿O primero se le elevó la presión y recién le dolió la cabeza? ¿No? Y el segundo punto es, si nosotros agarráramos 100 personas que tienen ya diagnosticada hipertensión arterial y esas 100 personas en ese momento tuvieran valores elevados de presión arterial, o sea, hablamos ya de personas enfermas y que además tienen valores elevados de presión arterial, de esas 100 personas, solo 10 a 15 referirían dolor de cabeza como síntoma de la hipertensión arterial. Y el síntoma o la característica más típica del dolor es un dolor pulsátil, ¿no? Generalmente uno lo siente a nivel de las sienes
pero es un dolor más de característica pulsátil. ¿Por qué? Porque literalmente hay descritas 1000 causas de dolor de cabeza. Entonces, una de ellas es la hipertensión arterial. Ah, ya, entonces hay que tener en cuenta el tipo de sintomatología, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona tiene la presión alta? Ya conoce su sintomatología y no es la primera vez, es siempre hay personas que están crónicamente con esa enfermedad. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno depende de los medicamentos? Por ejemplo, yo soy una persona que toma hace 5 años para la hipertensión arterial. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Será que voy a vivir tomando medicamentos hasta que me muera? ¿O será que tengo que cambiar de medicamento? ¿O será que tengo que ir al cardiólogo? ¿Será que tengo que tratamiento? ¿Qué puedo hacer? Primero que nada, cuando te diagnostican hipertensión arterial, es de por vida, ¿ya? Eso no va a curar nunca, ¿ya? Porque ese es a veces otro error con el que nos encontramos, que uno le da el medicamento al paciente, a los 2 meses, antes de venir a las consultas, se toma la presión y ve que está normal y dice, ah, ya está normal, no tengo que tomar el medicamento. Y no lo razonan como que está normal porque estamos tomando el medicamento. Entonces, la forma de comprender esto es saber que la persona que le digan que tiene hipertensión arterial es de aquí hasta siempre de hipertensión arterial. Ahora, como decíamos en un inicio, la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial tienen la hipertensión arterial primaria o esencial, por lo tanto no la vamos a poder curar y la vamos a controlar. Entonces, no es un tema de dependencia de los fármacos, sino es un tema de que los medicamentos van a actuar en lo único que pueden hacer, que es modular la presión arterial, tratar de reducirla y ajustarla a valores que se acerquen al valor óptimo de 120/80. ¿Por qué? Porque antes de que se vea manifiesta alguna complicación de la presión, de la hipertensión arterial, se van a generar cambios dentro de nuestro cuerpo que quizás no lo vamos a notar. El corazón se va engrosando, eso se llama hipertrofia, el riñón se va dañando, los vasos sanguíneos se van haciendo más rígidos, ¿sí? Y de ahí más empezamos a tener otras complicaciones, ¿no? Podemos tener accidentes cerebrovasculares, que es lo que conocemos como embolias, ¿sí? O como hemorragias cerebrales, ¿sí? Podemos tener daños en la vista, que es lo que llamamos retinopatía hipertensiva, podemos tener francamente insuficiencia renal crónica, o podemos tener arteriopatías periféricas, que ya son manifestaciones de oclusiones arteriales a causa de la hipertensión arterial, así como también lo más temido por muchas personas, que son los cuadros de angina o infarto en el corazón. ¿Cuál es el medicamento que las personas deberían usar? Porque hay muchos rumores, ¿no? Toman losartán, el anapril y diferentes medicamentos contra la hipertensión. Tomar esos medicamentos. Bueno, Actualmente voy a tomar. Perdón, te decía, actualmente tenemos muchas familias de medicamentos y dentro de cada familia tenemos diferentes fármacos o integrantes, digamos, ¿no? Todos son buenos y cuál elegir depende mucho de cada paciente, pero esa decisión la toma su médico, no la debe tomar el paciente y menos aún la debe tomar el vecino del paciente, ¿no? Porque es lo más frecuente, ¿no? O sea, uno a veces le da un medicamento que es muy, muy común en la jerga de las personas, que es el enalapril, ¿ya? Y le da el enalapril al paciente, va al vecino y el vecino le dice, no, yo tomaba enalapril, no sirve para nada, cambia por este otro. No. El paciente tiene que hacer lo que su médico le diga que debe hacer. Entonces, hay un sinfín de fármacos que son diseñados para tratar la hipertensión arterial y hay nuevos fármacos que están por salir, pero la elección de cuál debemos utilizar va en función de las características de la presión arterial del paciente y de las enfermedades que tenga a la vez. No es lo mismo medicar por hipertensión a un paciente que solo es hipertenso que medicar por hipertensión a un paciente que tenga hipertensión arterial, pero que además haya tenido un infarto y que tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, uno va eligiendo la droga en función de las características o de las enfermedades que tenga el paciente, además de la hipertensión arterial. Pero independientemente de eso, todos los medicamentos son buenos, hay que simplemente saber elegir cuál es el ideal para el paciente y tener siempre presente 2 cosas. Primero, una vez hipertensos, la hipertensión arterial va a estar con nosotros hasta el final de nuestras vidas,
así lo hayamos controlado el valor de presión arterial. Y segundo, la persona idónea para medicarlo es el médico, no es nadie más. ¿Qué pasa con esas personas que están respondiendo bien al fármaco, se podría hablar así? ¿Será que es bueno que deje la persona la medicación? ¿Será que, por ejemplo, se tomaba una vez al día o 2 veces al día, por así decirlo? ¿Será que ya no voy a tomar 2 veces, voy a tomar una sola vez? ¿O ya no voy a tomar a la semana 3 veces, voy a tomar 2 veces? ¿Será que es bueno que haga eso? ¿O será que tiene que quitar el medicamento o seguir con la misma dosis con la que está mejorando? Si ya mejoró hace bastante tiempo, por así decirlo. Quien da el medicamento, quien regula el horario y quien retira el medicamento es el médico, ¿sí? El medicamento, si nosotros tenemos controlada la presión arterial con un medicamento, es gracias a ese medicamento. No es porque nuestra hipertensión arterial se fue disminuyendo, se fue apagando, se fue controlando. Si yo le quito el medicamento a ese paciente, puede ser que una semana tenga valores relativamente normales, pero de ahí en más va a empezar a subir, ¿sí? Entonces vamos a recomenzar, es un reiniciar. Ahora, la cantidad de veces que se da un medicamento en el día no va en función de la gravedad, un mismo medicamento, perdón, no va en función de la gravedad de la hipertensión como tal, sino va en función de la vida media que tiene un medicamento. Es decir, hay medicamentos que viven en nuestro organismo antes de ser eliminados por los riñones, por el hígado, viven 24 horas, por lo tanto, deben ser dados una sola vez al día. Pero hay medicamentos que viven solo 6 horas, por lo tanto debemos darle 4 veces al día. Entonces, esto no va en función de que le doy una vez al día al que tiene más hipertensión o le doy 4 veces al día al que tiene más o menos, sino va en función de qué medicamento elegí yo y cuál es el tiempo que vive ese medicamento en el cuerpo. Sin embargo, es una realidad que en la medida que yo incremento el número de medicamentos y en la medida que yo incremento la cantidad de veces que se tiene que tomar un medicamento en el día, el paciente se cansa más rápido de tomarlos y tiende a abandonarlos en algún momento. Eso se llama adherencia, van perdiendo la adherencia al fármaco. Es por eso la importancia del seguimiento oportuno con su médico, porque su médico va a tratar de buscar el medicamento que se deba dar una sola vez al día y en la medida de lo posible, si necesita más de un medicamento, que en un solo comprimido o una sola cápsula estén estos 2 o 3 medicamentos que se necesitan. Eso mismo le voy a preguntar. Hay personas que agarran una tabletita y dicen, yo me voy a tomar solamente la mitad. Ponte que sea un medicamento X y voy a tomar la mitad. ¿El efecto del medicamento al tomar la mitad es la mitad de efecto o es el mismo? Porque la gente hace eso, hay gente y siguen haciendo para que tenga un poco más de conocimiento. ¿Está bien? ¿Está mal? Volvemos al punto anterior, es una decisión que no la debe tomar el paciente. Es una decisión que muchas veces lo tomamos nosotros e iniciamos así. Te pongo un ejemplo. Yo te medico, por ejemplo, carvedilol, ¿ya? Por decirte un nombre. Ya, pongámosle el fármaco A, ¿ya? Yo te voy a dar el medicamento A. Y yo sé que ese fármaco A te lo voy a dar por mucho tiempo. Entonces, no te voy a hacer comprar, bueno, iniciemos con una dosis de 1/4, luego compramos una de medio y una... No. Por lo general, estos medicamentos vienen fraccionados internamente. Entonces, yo te digo, bueno, compremos el fármaco A de 10 miligramos, pero lo partís en 4 y toma 1/4 una semana, venís a tu control y vemos si necesitamos elevarlo a 1/2 o a la tableta completa. El tratamiento o el manejo de llegar a la dosis óptima del medicamento en la hipertensión arterial es artesanal. Depende mucho de la respuesta de cada persona, porque las personas responden diferente a un mismo fármaco. Perfecto. Entonces, para dejarlo un poquito más claro, el que determina ese tipo de forma de administrar un medicamento es el médico, ¿no? No puede ser una persona, tiene que consultar. Perfecto. Me escribe acá una señora que voy a leer acá, que se llama Milenka, nos dice, yo fui al médico hace 3 años y medio. La cardióloga le diagnosticó que tiene que tomar el Cusarin Plus día y noche. Y si ella deja de tomar ese medicamento, dice que el medicamento es caro, ¿no? Es un poquito caro.
Cuando se termina, dice, ¿qué puede hacer? ¿Será que puedo tomar lo que tomaba antes en April o el losartán? ¿Es bueno eso? Dice. Bueno, eso que comenta la señora es muy importante y esa es una gran, a ver, desde antes que ya se viene diciendo esto y hoy es cada vez más una realidad, de que el éxito de un tratamiento depende de la buena relación que uno tenga con su médico, ¿ya? Ningún médico se va a ofender por nada de lo que le diga un paciente, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Existen una misma droga con diferentes marcas, ¿sí? Y cada marca tiene un precio diferente, ¿sí? Si yo le receto a un paciente, a ver, necesitas un auto, comprate un Mercedes-Benz, y el paciente me dice sí, pero cuando va a comprarse el Mercedes-Benz, dice, miércoles, no me da para comprarlo, pero me da para alquilarlo un mes. Después de alquilarlo un mes, le voy a preguntar a mi médico si realmente lo debo comprar o no. Entonces, antes de cambiar, tiene que decirle a su médico la verdad. ¿Sabe qué, doctor? No me alcanza mi economía en el mes para comprarme un Mercedes-Benz. ¿Será que si compro otro auto me va a funcionar igual? Y su médico va a buscar el auto que se adapte a la economía de cada paciente, ¿no? O simplemente va a decir, en vez de la receta de comprarte un Mercedes-Benz, va a decir, comprate un auto. Entonces va a ser el paciente el que va a ir con la receta de comprate un auto a elegir qué marca de vehículo quiere en función de la economía de cada persona, ¿no? Eso es importantísimo, esa buena relación entre el médico y el paciente, y el médico tiene que conocer estos aspectos, porque eso que mencionas pasa muy frecuentemente. El médico les receta algo y el paciente lo cambia por economía, pero luego no le avisa al médico. Y el médico en las próximas consultas sigue pensando que sigue con su medicación, sigue con su dosis, pero no, esto hace meses dejó de ser así. Entonces, tiene que haber un buen diálogo. El médico es un confidente. El médico es alguien en que uno tiene que confiar, porque si no confiamos en nuestro médico, perdimos la batalla. Buenísimo. Es muy claro tener, aclarar puntos para las personas que nos están mirando, porque hay gente que nos escribe que no quiere salir en pantalla, ¿no? Por diferentes razones. Entonces escriben al interno y eso es lo que yo le comentaba, ¿no? Lo que siempre escriben y preguntan. Quiero hacer una pequeña pausa. Quiero que nos cuente quién es el doctor Luis Alberto, cómo ha nacido esta pasión por la medicina, qué fue lo que lo llevó a que entre a estudiar medicina y cuál fue el que le impulsó diferente a ser cardiólogo. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, a ver, la verdad es que desde que recuerdo, siempre quise ser médico, ¿no? Es algo que en mi familia tenemos solo un médico, un tío que es médico, pero desde colegio siempre quise ser médico. Aún recuerdo en cuarto medio, cuando nos hicieron el test vocacional, yo le dije a la psicóloga, no me haga ningún test porque yo voy a ser médico independientemente de lo que el test me diga. Y bueno, es algo que tenía metido en mi cabeza y sabía, igual, pareciera algo de un relato entrenado, pero no es así, sabía que me iba a dedicar al corazón, ¿sí? Porque siempre he visto que el corazón es el órgano más importante del cuerpo, ¿no? O sea, y como tú decías al inicio, el corazón es autónomo, es el verdadero órgano autónomo. Si yo le saco el corazón a una persona, el corazón va a estar latiendo en mi mano unos segundos, unos minutos más, antes de cesar sus funciones. Por lo tanto, el corazón no necesita del resto del cuerpo para funcionar. Entonces, es algo que tenía bien metido en la cabeza. Así que estudié, hice la carrera de medicina. Posteriormente a ello, antes de entrar al área de cardiología, siempre me apasionó la medicina interna. Para mí los médicos internistas, que desgraciadamente no los valoramos tanto como deberíamos valorarlo en nuestro medio, son los que más dominio tienen de la medicina, sobre todo en el paciente adulto. Entonces, yo quise seguir eso primero. Primero hice mi especialidad en medicina interna, luego recién fui a hacer cardiología, y finalizado cardiología, lo que me apasionaba eran las arritmias cardíacas y quería subespecializarme en arritmias, pero quería hacer lo que se llama arritmias clínicas, es decir, un médico de consultorio que hace arritmias,
pero un par de años antes de que opte por esa especialidad, dejó de ser una opción, porque ya hoy no tiene sentido la arritmia de consultorio, hoy se hace la arritmia intervencionista, el electrofisiólogo, y en la electrofisiología ya era algo que no me llamaba la atención. Entonces opté por una especialidad que, si te soy honesto, nunca lo había contemplado, no lo tenía presente en ningún momento, como es la cardiología intervencionista o la hemodinamia, y es lo que finalmente terminé de formarme, y es algo que hoy me apasiona bastante. Me encanta la cardiología, me encanta la medicina. Yo a mis estudiantes de grado, cuando empiezo el primer día de clase, les digo, más allá de lo que les pueda transmitir o les pueda ayudar a entender de alguna enfermedad, yo lo que les quiero transmitir es ese amor que uno debe tener a la medicina, esa pasión que uno debe tener y debe emocionarse con la cardiología y la medicina. Básicamente esto es un poquito de cómo terminé o cómo llegué a ser cardiólogo, Mario. Perfecto, doctor, qué bonita experiencia. Lo que yo quiero ahora, sería interesante dar algunos consejos. ¿Qué consejos les da a los jóvenes, a los niños, a los adultos? ¿Qué consejos para cuidar ese corazón acerca de la hipertensión arterial? Hoy estamos dejando de lado algo muy importante en nuestro país, ¿sí? Y puede pasar en países vecinos también, porque sé que tu audiencia va más allá de los límites de nuestra frontera, y es la prevención, ¿sí? Nos centramos mucho en el tratamiento curativo, en la curación, en los procedimientos, ¿sí? Pero no le estamos dando el énfasis que deberíamos dar a la prevención. Y desgraciadamente, todos, médicos y no médicos, no fuimos en nuestro país, no fuimos educados en su mayoría de una forma correcta en cuanto a nuestra alimentación, en nuestra actividad física, en muchos aspectos que a la larga pueden evitar que desarrollemos o que enfermemos de alguna de las patologías. La hipertensión es tan solo una de ellas, ¿sí? No olvidemos que la hipertensión arterial forma parte de un grupo que se llama enfermedades cardiovasculares y que desgraciadamente las enfermedades cardiovasculares son hoy y por los próximos años seguirán siendo así la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar en nosotros, que también te lo escuché comentar al inicio, en la introducción, debemos trabajar en nosotros en los años precoces, ¿sí? En la etapa de colegio, en la etapa de la niñez, en la adolescencia, para que nuestra adultez sea mucho mejor. Yo te decía, y siempre lo digo de esta forma, no te lo expresé así hace un momento, que hoy vivimos más, pero no sé si vivimos mejor. Yo sé que vivimos más, pero hay que preguntarnos ahora más adelante si además de vivir más debemos vivir mejor. Entonces, hoy vemos a nuestros sobrinos, vemos a los niños que están pegados en los celulares, ya nadie sale a correr, nadie sale a jugar afuera. Entonces, eso quizás nos va a pasar la factura más adelante, ¿no? Entonces, tenemos que, la mejor forma de evitar que en algún momento tengamos cualquier enfermedad cardiovascular es trabajar mucho en las etapas precoces, y eso va en todo aspecto, ¿no? No solo la alimentación, sino la actividad física que podamos hacer, y ahí necesitamos mucho del impulso y el apoyo de nuestros padres, de nuestra familia, ¿no? Porque a veces es fácil entregarle a un niño un celular, porque con el celular va a estar atrapado en la pantalla, pero está sin hacer nada. Se está dañando la vista y está inactivo. Entonces, tenemos que tratar de que los niños sean más activos hoy, porque la inversión que hagamos hoy en los niños, en los adolescentes, en la etapa de colegio, va a significar que mañana no solo vivan más, sino que vivan mejor que nosotros, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo presente. Doctor, muchas gracias por la presentación. De verdad que las dudas que la gente tenía, hemos respondido todo. Lo que yo le pregunté, lo que usted me andaba escribiendo acerca del tema, y la gente está contenta con su presentación, ya tiene más claro sobre la medicación, sobre la sintomatología, y también cómo poder prevenir lo que es esta hipertensión arterial, ¿no? Hemos despejado dudas, hemos llegado a bastante público, me están escribiendo al interno, me están diciendo muchas felicidades, excelente presentación al doctor Luis Alberto Urna Herbas. Muchas gracias, dice, felicidades. Me encantaría poder mostrar el mensaje, pero hay gente que es un poquito reservada y hay que entender eso, ¿no? Hay que entender. Lo importante es que participen
y que estén acá aprendiendo lo que es un poquito de salud pública con cardiología, ¿no? Es entendible y a veces da hasta más fluidez que cuando envían las preguntas y uno puede dar mayor participación a las personas, ¿sí? Y nuevamente agradecerte a ti, primero por la invitación, primera vez que participo de un conversatorio que no hayamos organizado nosotros como sociedad y me voy muy contento por esta invitación. Y segundo, pues felicitarte por esta iniciativa, por esta gran iniciativa de educar a las personas. Es algo que a veces dejamos de lado, como te decía hace un momento, nos centramos en educar en función de nuestra especialidad y nos olvidamos del resto, y por eso te felicito por esta gran iniciativa, porque he visto que has abarcado muchos temas y continúas abarcando varias áreas donde la función que cumples es la de educar. Muchas gracias, doctor. Más bien yo, el agradecido soy yo por haber tenido una persona excelente en el área y que nos ha explicado de manera más clara, ¿no? Para que las personas que tengan dudas acerca de su patología sepan que por un dolor o por una sintomatología sepan a qué especialista es lo que, ¿no? De eso se trata. Y agradecer hablar sobre medicina. Yo por mí no nos juega en contra, ¿no? Así que lo voy a tener en mi agenda y vamos a seguir trabajando sobre otra patología, sobre el corazón, qué pasa con las cirugías, qué pasa con el trasplante, tantas cosas que hay para hablar sobre medicina. Así que lo vamos a tener en la agenda. Doctor, le doy la bienvenida al equipo de Mario, tu médico en casa. Vamos a seguir capacitando y orientando a las personas a que no tengan miedo de ir al médico. El cardiólogo es una persona que te va a ayudar a sanar el corazón, te va a ayudar a que tú tengas una mejor oxigenación en tu cuerpo, puedas pensar tus ideas, tus emociones y no estés tan afligido, tan estresado, tan preocupado, porque todas esas cosas te dañan los corazones. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti nuevamente, Mario, y un saludo a toda tu audiencia y agradecerles por el tiempo que se han brindado para escucharme el día de hoy. Hasta luego, doctor. Chao. Es bonito conocer un poquito de la sintomatología. Esto ha sido Mario Met, tu médico en casa, quien les saluda como todos los sábados, su anfitrión, Mario Zurita. Nos vemos el próximo sábado con un nuevo tema, con un nuevo consejo. Y las personas que quieren el manual, no hay fecha de expiración. Usted nos escribe y el manual le llega de forma inmediata a su teléfono. Nos vemos.